Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Fragua. Bueno, como ya habéis visto en nuestras redes sociales, pertenezco al colectivo de diseñadores Nombre y voy a inaugurar un poco la sección de conferencias que nosotros damos complementándola con nuestra actividad profesional en el diseño. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta conferencia que se pronunció que la pronuncié yo, en el Congreso Internacional de Principios y Prácticas del Diseño, que tuvo lugar entre los días 3 y 5 de marzo del 2021. Lo digo porque no sé cuándo se va a publicar esto. Y la conferencia tiene como título Diseño, Teorías y Fechorías, ¿vale? Es un poco más larga de lo que suelen ser el tipo de conferencias que nosotros vamos a dar, porque se incluyó en el tema principal del congreso y bueno, pues me dieron un poco más de tiempo para desarrollarla, ¿no? Por eso la voy a leer también, porque es especialmente larga. También aviso que me quedó un poquito densa, pido disculpas. Pero bueno, vamos allá. Bien. A lo largo de esta conferencia exploraremos y enfrentaremos las diferentes teorías del diseño desde mediados del siglo XIX con las propuestas al mismo tiempo en el campo de la estética. La intención final es la de mostrar la dependencia y limitación actual del discurso del diseño desde sus orígenes como disciplina al enfrentarlo con las teorías que habitualmente pasa por alto. Identificaremos así las posibilidades y las contradicciones de lo que entendemos como un relato en torno a la disciplina. El origen de este relato se encuentra en la imposibilidad de identificar su origen materialista surgido a través de la corriente marxista junto con su concepción histórica y su dependencia de la teoría y del arte, que es, digamos, más conceptual e idealista. Como digo, trazaremos este relato a través de la obra y los textos de algunas de las figuras más significativas del diseño para identificar y contraponer sus posturas con las de sus predecesores. Vamos a comenzar con la obra de un diseñador que todo el mundo conoce, ¿no? William Morris, identificando a este como el principal artífice del relato durante el desarrollo de la sociedad industrial. Previo a esta fecha, el diseño se sirve del discurso unificador de los oficios y la artesanía durante la Edad Media y el Renacimiento para dar forma a su propia historia y mitología. En este sentido, siempre intenta separarse de las artes tradicionales, pero depende de ellas para su evolución y diferenciación. La historia del diseño aparece, o por lo menos esa es la impresión que da, en los espacios poco transitados de la historia y la historia del arte, siempre en relación con los objetos y su manifestación a través de la cultura. Al discurso de Morris contraponemos el de otro diseñador o arquitecto especialmente conocido, como es Adolf Loos, siendo este uno de los primeros representantes de lo que fue la simplificación de las formas y cuyo pensamiento entra en confrontación con Lewis Mumford. Como teóricos un poco de la posguerra, recurriremos a los textos relacionados con los miembros de la escuela de Ulm. Esto como, digamos, los autores que vamos a tratar, digamos, como de diseño, por así decirlo. Utilizaremos principalmente como referencia en el campo de la estética los textos de algunos de los teóricos que comúnmente se identifican como la escuela de Frankfurt: Walter Benjamin, Krakauer, Adorno, etc. Para concluir, como ya hemos comentado brevemente, la intención de este texto es mostrar la dependencia idealista del materialismo histórico que condiciona el relato en torno al diseño como disciplina. Daremos así un recorrido general y una interpretación a los problemas forma y contenido, artista-diseñador, arte técnica o el borde del diseño. Pretendemos así de alguna forma combatir un relato con otro en un primer intento de dar justificación teórica a una disciplina que se enorgullece principalmente de ser práctica, perdiendo así paradójicamente su legitimidad. Haciendo aquí un inciso, como si habéis seguido nuestras publicaciones en Instagram durante este último mes, habréis visto que estos temas los hemos ido introduciendo poco a poco, ¿vale? Y hemos discutido con algunas personas de ellos. Bien, empezamos por Morris, ¿vale? Para entender la aproximación de Morris es conveniente hacer una breve mención a la manera de concebir los objetos y la forma en la tradición escolástica medieval. Fue esta en la que Morris se fijó a la hora de establecer el relato que dio forma a sus objetos. Separó, sin embargo, la concepción de la época del objeto en sí, identificando a este como algo independiente de la idea que lo formó. Esta diferencia, que nosotros diseñadores entendemos habitualmente como la polémica entre forma y contenido,
se identifica con la clásica disputa entre idealismo y materialismo, es decir, entre la concepción del mundo a través de las ideas, para las que el mundo material es un reflejo de estas, y la concepción del mundo a través de los objetos y su relación con las personas, que condiciona las ideas. La preferencia por el idealismo y la crítica al materialismo a través del objeto fue definida en la corriente escolástica tradicional por San Agustín, a través de la teología, ¿no? San Agustín, que para mí es el mejor San, se refería a esta dicotomía diciendo que entre los hombres hay quienes a la luz del sol eligen los objetos, ¿no? Frente a la luz del sol, en sentido teológico asociada con Dios, es decir, la idea de que Él está y es esa luz, está quienes eligen los objetos, que a su vez están iluminados por ella y no serían sin su luz. Es decir, se da una preferencia a la idea que hace surgir e iluminar los objetos. La contraposición es que los objetos sean y en base a ellos formar la idea, ¿no? La escolástica asocia esta división con el comportamiento a través de las pulsiones, las necesidades y los deseos humanos. Bien, esta disputa continuó presente a lo largo del periodo medieval, asociando la belleza armónica con Dios como ideal de esa perfección. Esto condicionó, de alguna manera, desde mi punto de vista, la publicación de diferentes manuales arquitectónicos, tipográficos, anatómicos, etc., que fundan las bases de una parte del diseño. La proyección de ese ideal de belleza armónico comienza a manifestarse en la forma de los objetos y sus proporciones en un sentido técnico. Apreciamos la aproximación a la forma idealista de entender la problemática de la pregunta sobre la forma y el contenido como consecuencia del proceso histórico. Es decir, entender que es a través de la idea de Dios por lo que se concibe la proporción y la armonía en los objetos, que la idea condiciona la forma, es lo opuesto a entender que el objeto es la manifestación social e histórica de un proceso técnico y surge para reafirmar esa idea. Como digo, referiremos a William Morris como uno de los primeros diseñadores que se ajusta a lo que entendemos actualmente como tal. Esta consideración se basa, por un lado, en el contexto de su producción, en la nueva sociedad industrial, y por otro en la creación de un relato en torno al objeto, relato que justifica su creación y descontextualización sumado al uso de determinadas formas de producción que lo diferencian de otros. Lo importante es que, siendo el relato donde se encuentra la parte idealista de la disciplina, que paradójicamente no puede entenderse si no es desde un punto de vista materialista, ¿no? Que ahora entraremos un poquito más en esto. La concepción del objeto de Morris durante el siglo XIX pretendía huir de la producción en masa criticada por aquellos cercanos al marxismo. En su aproximación estaba presente la idea de fetiche marxista por la concepción del objeto como imitación de la Edad Media. Los objetos, que pretendían ser una alternativa de calidad para los proletarios, adquirieron su propio estatus social independizándose de la voluntad de Morris. Es decir, la idea condicionó la forma generando el relato, igual que la teología condicionó la idea de belleza definiéndola como armónica. El conjunto social y económico que determinó la decisión de recurrir a épocas pasadas quedó invalidado por la mera repetición. Morris eligió imitar una forma histórica, condicionado por su entorno social, pero el carácter fetichista del objeto independizado de la voluntad de Morris hizo de la idea lo determinante para la forma. Una forma histórica a la que, sustraída del contexto social al que originalmente pertenecía, se dotó de un nuevo relato basado no ya en la forma, sino en la idea. Bien. Para Morris era relevante la calidad del objeto y la relación de este con la sociedad. Recurrió, influenciado por el movimiento prerrafaelita, a la idea romántica de la artesanía y su recuperación en la entonces nueva sociedad industrial. Rechazaba, sin embargo, el objeto artesanal al que ya está unida socialmente la idea de mercancía. Encontró una justificación para su producción a través de la corriente económica de la época, pero también necesitó construir un relato alrededor del objeto para diferenciarlo. Se podría decir, hasta cierto punto, que el marxismo como tal salvó a Morris de la idea marxista de ideología, pero no de la utopía, ¿vale? Producía para los trabajadores, pero estos no podían permitirse sus objetos, los productos que él creaba. Y de esta forma contradecía, como he dicho antes, la definición de ideología marxista, ¿no? Morris sabía lo que hacía y por eso lo hacía, pero no sabía para quién lo hacía. Pese a esta paradójica contradicción, Morris tuvo una aproximación histórica en medio camino entre ambas corrientes.
estando fuertemente influenciado por el materialismo histórico marxista, continuó concibiendo la historia de forma epistemológica, es decir, la historia de las ideas. Sin embargo, vio el límite que existe en esta concepción y de la misma forma que antes se apelaba a la idea de Dios, Morris hizo lo propio con la moral del investigador, ¿vale? En su texto famoso de 1884, Arquitectura e Historia, expuso que ni siquiera los libros podían comunicar los vastos tesoros del conocimiento del pasado que contenían para quienes lo abordaban con un método de investigación histórica. Si bien es cierto que la mayor parte de estas obras se habían escrito con un objetivo diferente del de ofrecer simples informaciones a quienes vinieran después, en el mejor de los casos sus autores se veían obligados a contemplar la vida con los anteojos que les imponía la moral convencional de su propia época. En el peor no eran otra cosa que serviles aduladores a sueldo de los poderes establecidos. Es decir, Morris identificó el problema a la hora de entender la historia como un proceso dialéctico entre las voces que la componen y las que las leen, que es la falta de rigor que solo se puede superar a través de la moral. Sin embargo, también identificó la solución a través del materialismo. Ahora se estudian con una profunda simpatía sus metas más o menos conscientes que contemplamos desde los restos y los errores contemporáneos, de los que por desgracia estamos tomando conciencia muy a su pesar. Esto está en el mismo texto. Es decir, ya no se entiende el proceso histórico únicamente a través de lo escrito, sino a través de sus restos, a través de los objetos. Esto es una idea que luego trataremos con Walter Benjamin. Bien, Morris, en su crítica al acaparador de mercancías como uno de los grandes problemas de la sociedad, no ve la contradicción con la teoría marxista. Morris no identificó que él establecía el valor de su mercancía en base a un algo no cuantificable y excepcional que contradecía al propio mercado. Utilizó medios tradicionales y basó en eso su producción, aumentó el tiempo necesario de trabajo y por ello el precio para unos objetos que ya existían en su forma de mercancía, porque ya existía una forma más barata de producirlo y estableció la diferencia en el relato del objeto como parte fundamental de él. Y así, desde mi punto de vista, es como surge un poco el factor diseño en la sociedad industrial, ¿no? Como un añadido. Cuando no es funcional, este factor es un relato que no añade un valor económico al objeto producido, sino un valor social para la sociedad. No puede establecerse en el mercado si no es elevándose como fetiche en sustitución de un deseo innato que hoy como entonces se reintegra en la cultura. En su caso, el relato giraba en torno a la artesanía como estandarte de la lucha contra la industrialización y la salvación del proletariado. No es únicamente, como dirá Adorno, que lo que se comporta como si destruyera los fetiches destruye únicamente las condiciones para percibirlos como fetiches, sino que es en su total rechazo al proceso histórico donde estos se legitimizan y reintegran en la cultura, ¿no? Bien. La construcción idealista del objeto a lo largo del siglo XX fue lo que más tarde criticó el arquitecto Adolf Loos. Aquello que es irrelevante para el objeto en sentido funcional, el ornamento, se manifiesta no solo en su aspecto material, sino también en la construcción de su relato. Este relato es inherente e inseparable del objeto y forma parte de su valor social y por tanto económico, es decir, su valor cultural. Toda manifestación cultural, entendida a través de los objetos de una época, es el ornamento de la época, incluso la falta de este. A partir del objeto y sus características se reconstruye el relato. En su concepción idealista, el relato de una época determina su construcción y la identificación del objeto y el sujeto con la corriente a la que se adhiere. No pudiendo diferenciar entre artista, diseñador y artesano, Loos establece una crítica a la individualidad. ¿No? Dirá en un libro que publica su mujer cuando él ya ha muerto, los rizos del artista, el cuello de terciopelo, los ademanes afectados, todo eso no tiene nada que ver con el arte. De estas artimañas solo se sirven los artistas que no lo son. Es decir, describe un estado estético que se manifiesta en el sujeto como ornamento en función del contexto cultural, una noción que ya está presente en Kierkegaard, que identifica por Adorno respecto a los estados del hombre. El artista, y por falta de diferenciación en la construcción de este relato, el diseñador, se identifican con el estadio estético a través de su personalidad idealista, actitud que utiliza para identificarse en el contexto cultural de la época en la que vive y en relación con los objetos que crea. En este caso, el que los crea sería artista o diseñador o artesano, en función de cómo los crea, es decir, la técnica, en el por qué los crea, la necesidad social
y en base a qué los crea, la influencia histórica. Esa identidad que forman a través del contexto social al que se adhieren, en palabras de Adorno, se convierte en ideología. Bien, la aparente contradicción entre cómo entendieron la producción Morris y Luce se identifica la diferencia en la forma de entender el proceso histórico. Para Morris, la manera de luchar contra la pérdida de calidad de los productos dio lugar a una utopía idealista basada en la recuperación de las formas históricas, estableciendo estas no solo lo que Luce llama ornamento en un sentido material, sino también el relato asociado al objeto, ¿no? Morris establece el valor económico de este objeto en base a la moral marxista y no en base a la realidad social. Ahí está un poco el problema. Parece en este caso, paradójicamente, que no es muy consciente Morris de que el capital, ¿no? Esto está en el Capital de Marx, en el primer tomo, en vez de ser una cosa, es una relación social entre personas, una relación social que se establece a través de las cosas. Por lo tanto, el valor social y económico estarán siempre unidos. El ornamento medieval, como relato histórico, en el caso de los objetos de Morris, excluyó lo social de la relación entre los objetos y las personas. Estas no se podían relacionar individualmente con el objeto, a no ser que el objeto en sí mismo las excluyera y actuase como fetiche a nivel social. La aproximación histórica en términos adornianos ha de entenderse como reflexión, no como copia. Idea que expone, como he dicho, Adorno en su teoría estética y que se podría resumir con la frase de no hay innovación estética sin reflexión histórica, haciendo énfasis en la reflexión como forma de emancipación de los relatos establecidos. Para Luce, la recuperación de estas formas medievales suponía un síntoma más de la decadencia cultural e intentó separarlas atacando un relato con otro. Es decir, Luce lo que hace es utilizar el relato de la modernidad. Vemos como dice que si no hubiera ningún tipo de ornamento, situación que a lo mejor no se dará hasta dentro de miles de años, el hombre, en vez de tener que trabajar 8 horas, podría trabajar solo 4, ya que la mitad del trabajo se va hoy en día en realizar ornamentos. Esto está en su texto famoso de Ornamento y Delito. Es decir, la cosa no fue tanto un choque entre posturas económicas, sino que la diferencia estaba en la forma de entender la solución como recuperación de las formas medievales que legitimaba y repetía el proceso histórico en vez de hacerlo innovar. Existe otra contradicción a la hora entre el marxismo de Morris, de corte materialista, y su adscripción al idealismo a la hora de producir sus objetos. Es esta condición expuesta en las tesis de Walter Benjamin, las tesis sobre la historia, como crítica al materialismo histórico, ¿no? La que hace, desde mi punto de vista, fracasar un poco toda la movida de Morris. Siendo también la postura que se opone a Luce, ¿no? En la primera de las tesis de Benjamin se identifica al enano teológico que se esconde dentro del invicto autómata materialista. Es decir, para mí el problema de la producción de Morris es esa pequeña idea romántica que se esconde dentro de él y de su producción. Y esto es lo que conduce al utopismo que su política rechaza y al mismo tiempo incentiva. El mismo enano que Luce creyó identificar y combatir como ornamento. Es a través de estos discursos mesiánicos, como lo llama Benjamin, cómo se da la sustitución del vacío que dejó la secularización durante el siglo XIX, desde Hegel hasta Nietzsche, y finalmente se convierte en la cultura que se desarrolla a lo largo del siglo XX. Arte y técnica ocuparán una nueva cara de la dicotomía idealista y materialista, como un relato que sustituye a otro. Bien, la defensa al artesano de Luce no estaba relacionada con la recuperación del proceso histórico o la conservación del mismo, ¿no? En el texto mismo que publicó su mujer, se llama Adolf Luce Privado, de la editorial Mudito & Co., dirá: a un artesano no hay que presionarlo jamás en los precios. Todo lo que conseguirá es que le den un material de peor calidad o que le hagan una chapuza. Mejor dele algo más de lo que pide, un poquito más. Usted recibirá un trato 1000 veces mejor y él trabajará mucho más contento porque se siente reconocido. Esta cuestión es la que entra en confrontación con otro de los teóricos de principios del siglo XX, Louis Mumford, como queréis decirlo.
La concepción de la forma de luz y su rechazo al ornamento como relato asociado a la misma le llevó a renegar total e inevitablemente de la manifestación idealista del proceso histórico a través de la conservación de la tradición. En su texto más famoso dice que, en Ornamento y Delito, dice que el Estado austriaco se toma tan en serio su trabajo que se preocupó de que las polainas de paño no desaparecieran del territorio de la monarquía austrohúngara. Obligó a todo hombre culto mayor de 20 años a llevar durante 3 años polainas en lugar de un calzado eficiente. Es decir, Luz creía que a través de la recuperación y conservación de las formas del pasado, ornamentales a la cultura de su tiempo y al objeto descontextualizado que producen, se creaba un verdadero prejuicio para la sociedad. Porque la relación entre el objeto y la persona no se producía al estar el objeto, abstraído del presente. Las principales diferencias se reducen a la forma de entender de nuevo la recuperación de los objetos y la influencia de esa recuperación en el contexto social. Esto es algo que también está expuesto en un texto de Harold Bloom, identificado a través del proceso histórico como influencia. Es un texto que está muy bien y yo recomiendo. Harold Bloom dirá que esta ansiedad de la influencia no tiene que ver tanto con el precursor, sino que es una ansiedad que tiene lugar en y por medio de la historia. La ansiedad de la influencia es el resultado de un acto complejo de malinterpretación fuerte, una interpretación creativa. Esta interpretación histórica es creativa en cuanto que separa la forma que influencia el presente de la que se manifiesta en él. Para Mumford, idealista utópico, la influencia histórica debía conservarse para aplicarse en la práctica moderna, al contrario que Luz, que entendía el proceso histórico debía hacerse de forma local, incentivando... al contrario que Luz, Mumford creía que este proceso debía hacerse de forma local, incentivando y recuperando la artesanía tradicional. Solo así la experiencia estética reforzaría la idea de comunidad, suponiendo que es en esta donde se refuerza la personalidad individual creativa. Bien. Mumford creyó posible la reforma social a través de la planificación urbana. Sus referencias a la hora de construir una sociedad igualitaria pasaban, igual que en el caso de Morris, por la recuperación histórica. La recuperación de la forma histórica es contraria a la forma orgánica porque la orgánica vive en el presente adecuándose a la situación. Y esto es lo que se criticó precisamente del modelo de ciudad de Mumford, entendido como utópico desde el propio marxismo. Su intención de unir lo rural con lo urbano, lo artesanal con lo funcional y el presente con el pasado, ignoraba la situación social. En términos marxistas, la lucha de clases. Igual que Morris, Mumford ignoró que el sujeto, al igual que el objeto, condiciona y es condicionado por el conjunto social, que no está compuesto por un grupo heterogéneo de personas, ¿vale? Solo conociendo la relación social con los objetos podemos innovar en su creación de forma individual. Bien, apreciamos también en la concepción social de Mumford la cuestión teológica totalitaria. Rasgo también en común con todos estos señoretes que hemos analizado. Esto nos remite de nuevo a las tesis de Benjamin como crítica al materialismo histórico. La intención de Mumford de formar un programa de humanidades en la Universidad de Stanford, por un lado, supone la repetición del relato histórico como doctrina y por otro la acción mesiánica necesaria para el cumplimiento de las tesis materialistas al ser un relato condicionado por su propia perspectiva. Es en esta perspectiva donde el carácter mesiánico se manifiesta, el carácter mesiánico materialista se manifiesta como el sacrificio dialéctico idealista, ¿vale? En Mumford comenzamos a apreciar más acusadamente el problema del idealismo y el materialismo relacionado con la creación de objetos, entendiendo la problemática como un rasgo social que se manifiesta de forma individual. Vemos esta dualidad como el origen del problema de diferenciación entre arte y diseño, ¿vale? En Arte y Técnica, Mumford dijo sobre el arte que el hombre construye un caparazón que sobrevive a la criatura que lo habitó en un principio y que anima a otros hombres a responder de manera similar y a realizar actos de creatividad semejantes. De modo que, con el paso del tiempo, todas las partes del mundo llevan una huella de la personalidad humana. Vale. Así se entiende que los restos de la humanidad tienen una correspondencia teleológica que condiciona la historia no a través de sus formas, sino de sus ideas. Estos restos son, por tanto, el resultado de la personalidad de los individuos y se refleja en los objetos. El espíritu de la obra, sin embargo, este espíritu no se puede apreciar sino mediante su forma, que es lo que perdura.
Independiente del objeto, el espíritu no es sino el relato en el diseño, el ornamento o el fetiche del que solo se desprende mediante su identificación. Como arte, el espíritu constituye su propio objeto en su condición simbólica. La forma del objeto varía en función del resto histórico y el contexto social, nunca personal. Desde mi punto de vista, vamos. Las relaciones entre los objetos y las personas únicamente las podemos conocer a través de la sociedad en las que éstas vivían. Los usos y relaciones individuales no son sino la fetichización del mismo objeto y la mitificación social del sujeto que de nuevo alimenta el relato. Entender estos usos individuales como valiosas excepciones que provocan un cambio sustancial forma parte también, desde mi punto de vista, de esa especie de barbarie que todos estos teóricos del siglo XX hacen referencia continuamente, ¿no? Toda manifestación cultural vista de forma individual y no social presupone el sacrificio del individuo por la idea, ¿vale? Y esto para mí es el acto mesiánico benjaminiano. Al mismo tiempo, supone la barbarie de la sociedad que no solo lo ha aceptado, sino a través de la cual la idea individual ha perdurado. En último término, para estos teóricos, la barbarie da lugar al fascismo como consecuencia de todo el proceso capitalista, etcétera, etcétera. Bien. La condición individual no solo afecta a la creación del objeto, sino también a la concepción del mismo por el grupo. Krakauer entendió en este sentido dos posibilidades en el desarrollo de la idea, ¿vale? En ambas, el generador de la idea se diluye en el concepto de grupo. Por un lado está la idea que modela y somete al conjunto, es decir, autoritaria, y por otro la individualista que acaba diluyéndose en el grupo cuando estos dejan de darle importancia. Bien, a lo largo de este texto hemos podido observar en estos teóricos el individualismo de sus ideas. El idealismo como concepción epistemológica de la historia siempre supone la concepción individual de un sujeto. Es en esta concepción donde se encuentra el rasgo mesiánico de su sacrificio en el grupo que acaba adaptando esa idea para modificarla de nuevo. Sin embargo, el individuo parte de la idea que modela el grupo para emanciparse de ella. En los casos de los que hemos hablado, todos ellos parten de la ruptura y lucha con el conjunto ideológico y económico de su contexto social, es decir, ruptura con el marxismo, ruptura con el cristianismo, ruptura con el capitalismo, etcétera, etcétera. Tradición contra modernidad, idealismo frente a materialismo. Esta relación se convierte de nuevo en una paradoja donde los objetos se convierten en la prueba de ello y la condición para ello. A través de ellos, un grupo resiste frente a otro, convirtiéndose en la prueba y validez de su repetición. La condición materialista supone necesariamente un enfrentamiento que supera la propia dialéctica del conflicto para alzarse y confirmarse en el estigma del auténtico, ¿no? Lo que será historia. En Mumford, la realidad histórica es vital en la concepción del símbolo como manifestación de ella. Plantea el problema de la lectura de los símbolos del pasado y la utópica interpretación de estos para el control del futuro, ¿vale? Es decir, el símbolo como idea se manifiesta a través de un objeto artístico o no. Interpretando estos objetos podemos entender el pasado y prever el futuro. Mumford dijo que la función simbólica comienza mediante la expresión de estados interiores, como exteriorización y proyección de actitudes y deseos. Con la ayuda del símbolo, el hombre no solo unió el tiempo pasado con el presente, sino que también unió el tiempo presente con las posibilidades ideales que aún estaban por surgir en el futuro. Para Mumford, el símbolo es lo mediato a través de lo cual el hombre accede al conocimiento sensible, ¿vale? Teniendo esa impresión en base a su propia experiencia. Una concepción idealista del arte ya identificada por Kant por Adorno. Los objetos como manifestación de los símbolos se entienden como arte a través de la impresión inmediata de quien lo contempla. No es únicamente que el sujeto se perciba a sí mismo en el objeto a través de la impresión simbólica que lo mitifica y fetichiza, convirtiendo la impresión en ideología social, sino que es en la propia forma del objeto y a través de ella donde la impresión se manifiesta, siendo por tanto imprescindible en su condición material como símbolo. Para Mumford, como para cualquier otro idealista, el nivel simbólico del arte evoca un sentimiento personal. Establece la diferencia entre arte y técnica en la capacidad del símbolo como apreciación de esa conciencia humana individual. La técnica es la ausencia de la personalidad en el objeto.
Sin embargo, como venimos un poco diciendo, toda manifestación, ya sea arte o técnica, según los términos de Mumford además, es determinada simbólicamente por el contexto social. En caso contrario, resultaría extraño presuponer un mismo sentimiento o el mero sentimiento a la obra o al objeto, y la ausencia de este arrebataría la condición de arte, ¿no? Bueno, esto es la condición kantiana de lo bello, como juicio universal es imposible por el mero contexto social del arte, o sea, del objeto. Por lo tanto, arte y técnica pues quedan un poquito de nuevo en el aire. Bien. Mumford entendía el arte como signo manifiesto de un estado interior de gracia, armonía, de percepción exquisita y sentimiento avivado, concentrado e intensificado por la forma misma en que el artista lo plasma. Como hemos observado al principio del texto, esta concepción idealista es propia de la corriente escolástica de la que surge y tiene un papel fundamental y central en la concepción artística a partir de Kant, donde el propio gusto se encuentra en armonía con el objeto. La condición armónica también se manifestó en la vertiente gráfica del diseño, que hasta este momento entendíamos como técnica, ¿no? Bien. Utilizaremos el ejemplo de los manuales tipográficos de la primera mitad del siglo XX. Los estudios de Chisholm o el manual tipográfico de Rosaribo hicieron visible la técnica tipográfica en la condición armónica idealista, de la que hablamos al principio, ¿vale? Sustraído ese espíritu idealista del objeto, la condición artística se manifiesta en la personalidad individual alienada por el fetiche social que convertía al objeto técnico en su ideal. El rechazo a la industrialización dio como resultado la simplificación y fetichización de la forma técnica, es decir, de la artesanía y el diseño, forma que Luz defendió en contra del ornamento. Bajo esta premisa fundó Walter Benjamin la Bauhaus, como se puede ver en el manifiesto este primero que tiene, que es un poco utópico. En esta concepción que tenía de la artesanía, el diseño y el arte como una misma práctica, Gropius en ese manifiesto, digamos que, por decirlo así un poco tal, idealiza un poco lo que ya está idealizado, ¿no? En este caso, yo creo que no se trata, como dice, de negar libertades y profesiones, sino de establecerlas un poco para su desarrollo, ¿no? En este manifiesto, que vamos, está en internet, lo podemos encontrar, dice: la gracia del cielo hace que en raros momentos de inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano. Pero la base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo artista. Allí se encuentra la fuente primera de la imaginación creadora. Formemos, pues, un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Bien. Esto es una... Para mí es un poco locura esto, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero... Bien. La gracia del cielo esta que él dice, desde mi punto de vista, no hace que en raros momentos de inspiración ajenos a su voluntad un artesano o un diseñador sean capaces de realizar su trabajo. Esta inspiración, desde mi punto de vista, no es más que una concentración consciente siempre, y es de la relación entre el sujeto y el objeto de donde nace o no la cualidad artística como fin, fin kantiano. Esa concentración es la que media como reacción contemplativa entre el conjunto social y el individuo que da respuesta mediante el objeto, ya sea el objeto artesanal, artístico, de diseño, etc. El sujeto, artístico o no, que siempre fue el recipiente de la voluntad teológica, ¿no? de la inspiración, ahora lo es de la voluntad social, ¿vale? El gremio de diseñadores y artesanos que propone Gropius, la Bauhaus, se alza utópico en sí mismo porque, pretendiendo eliminar las barreras entre ambos, las alza contra el conjunto social, rompiendo con él. De esta forma se rompe la relación entre el conjunto social que plantea la necesidad y el individuo que la supera. La finalidad o funcionalidad, sin fin kantiana, consiste en la abstracción del uso de los objetos en la sociedad por el individuo, quedando solo la contemplación del mismo por el conjunto, desde mi punto de vista. La ruptura del arte con el concepto idealista del gusto estético se manifestó en las vanguardias. El acto modernista que comenzó Luz y el rechazo total al ornamento como crítica a la tradición pronto dio lugar a la separación entre el objeto artístico, que rompió con esa estética, y el técnico. El objeto técnico continuó la armonía, pero basó su evolución en la simplificación total de las formas. De nuevo, podemos ver el modelo tipográfico de la Bauhaus, ¿no? Un elemento técnico que se simplifica al máximo, pero mantiene la función en base al fin.
Ambas concepciones, vanguardistas, pronto se convertirán en conformismo, como dirá Maldonado, ¿no? Bien, Adorno entendió esta concepción vanguardista del arte como una prohibición y rebelión por parte del arte y la cultura contra sí mismos. Es decir, el arte se esforzó tanto en forma como en contenido por alejarse de la cultura y de la industria cultural que dotaban a la tradición. Sin embargo, como hemos comentado en el caso de Morris, lo que se revela contra el fetiche acaba de alguna forma fetichizado. Enfrentando el arte comercial, ¿no? Esto es una cita de Adorno, el arte comercial contra el arte autónomo, los vulgares campeones de la industria cultural tienen la orgullosa confianza de que marchan en la vanguardia de nuestro tiempo. A partir de ahora, lo que vamos a exponer, vamos a empezar a entender la técnica y el objeto técnico al que nos hemos referido como diseño y objeto de diseño, en aparente contraposición con lo artístico, ¿no? El cambio entre un término y otro supone de la fetichización y comercialización de la cultura por la sociedad industrial. Los objetos culturales e industriales sufren así una mezcla social en su interacción con las personas. Morris aún era independiente de la cultura totalmente industrializada, y para esto la posición de Tomás Maldonado, desde mi punto de vista, es fundamental, ¿no? Para entender la separación a través del movimiento de arte concreto al que estaba asociado. Bueno, la definición de arte concreto es la siguiente, ¿vale? Porque es digamos que no es muy común, yo creo, ¿vale? Maldonado da esta definición en un texto llamado Vanguardia y Racionalidad, publicado por Gustavo Gili en 1977. Bien, arte concreto, como se ha dicho muchas veces, la denominación arte concreto es la única que puede evitar malentendidos suscitados hasta el día de hoy por las denominaciones más corrientes: arte abstracto, arte no objetivo, arte no figurativo, etc. Es preciso entender de una vez por todas, aunque la opinión más difusa sostenga lo contrario, que este arte no es abstracto, sino concreto. Decimos que no es abstracto porque no intenta reproducir ilusoriamente la naturaleza sobre una superficie, procedimiento especialmente abstracto, y en cambio decimos que es concreto porque se propone la invención de una realidad estética objetiva por medio de elementos igualmente objetivos. Con el fin de hacer todavía más explícita la definición, permítanse recordar unas conocidas palabras de Theo van Doesburg en su incomparable manifiesto de 1930. Una mujer, un árbol, una vaca son concretos en su estado natural, pero en su estado de pintura son abstractos, ilusorios, vagos o especulativos. En cambio, un plano es un plano, una línea es una línea, nada más ni nada menos. Está mejor para entenderlo en el textito este de Theo van Doesburg, si lo queréis buscar. Bien. Se entiende por arte concreto, por lo tanto, en sentido material, cualquier objeto, incluido el diseño, que plantea una realidad estética objetiva, incluso si es a través de condiciones abstractas. Sin embargo, esta concreción estética no deja de ser algo individual, entendido socialmente como ornamento, a no ser que tenga también una función social en sentido kantiano. Esta función, siendo idealista, no determina el objeto, sino es a través del fin, que a su vez solo es reconocible por su forma en términos materialistas. Es decir, ornamento, desde mi punto de vista, es una necesidad social mitificada que permea desde el sistema económico. La recuperación de la artesanía medieval en Morris. Necesidad que se convierte en algo imprescindible para la relación social entre el sujeto y el objeto en términos materialistas, condicionada al mismo tiempo por un ideal histórico que replica y perpetúa continuamente como relato, incluso cuando intenta destruirlo, ¿vale? Por tanto, diseño podría entenderse como la mitificación de ese ornamento social necesario para toda producción moderna. En palabras de Krakauer, el ornamento es un fin en sí mismo, como ideal social necesario para la concreción de nuevas estéticas. Es en su concreción material donde la función social que suple, es decir, la finalidad, lo diferencia del arte como relación necesaria al fin, entre él como objeto y la sociedad como sujeto, del que siempre es ornamental. La concreción del movimiento elimina el carácter simbólico y espiritual del arte, pero no por ello deja de ser idealista. Apreciamos esa ruptura en las vanguardias artísticas de principio de siglo, como una ruptura con la composición geométrica en su carácter formal, ¿no? Condición que no se da en el objeto de diseño hasta finales de siglo. No, esto lo vemos pues todo a partir de los años 90 en diseño, yo creo. En este último, en el objeto de diseño, no prima el carácter simbólico,
sino el de necesidad derivada del conjunto social junto con la estética que en ese momento impera en la sociedad. Bien. En el contexto de la escuela de Ulm encontramos, digamos, el momento álgido de la dicotomía entre la condición artística y el diseño. Maldonado, director de la escuela, entendió la falta de reflexividad en el mundo del diseño, igual que en el arte, como uno de los grandes males de la profesión. Esta coincidencia entre arte y el diseño, igual que las similitudes a las que el idealismo los ató, le llevó a, desde mi punto de vista, no diferenciar bien entre uno y otro. Von Siepe, otro de los entonces alumnos de la escuela, también tiene en sus textos una especie de deje idealista que se manifiesta un poco en una utopía muy rara, la verdad. Esta concepción entra en conflicto con los planteamientos de Maldonado. Von Siepe tiene múltiples críticas a la reducción del diseño a una disciplina técnica, a una disciplina económica, a una falta de contenido en contraposición a la forma, etc. Para mí todo esto es un poco el mismo problema de concepción idealista, ¿vale? Es decir, es la condición técnica del objeto la que supone su mismo contenido y se manifiesta a través de la forma. La finalidad kantiana es la función que, por lo general, en el diseño se confunde con el fin. La finalidad media con el fin a través de la técnica, y la técnica es inherente tanto al arte como al diseño en su concepción idealista, pues sólo así se manifiesta el fin materialmente. Desde mi punto de vista, la diferencia entre el arte y el diseño no radica en la negación de la técnica, que bebe de una tradición materialista de la que es indisociable incluso a expensas del propio sujeto que la hace. La tradición no es la relación entre el objeto y el sujeto, sino la relación entre el sujeto y la forma de entender el objeto en un contexto social que lo condiciona. Es esta relación la que se mercantiliza y donde surge la necesidad indisociable del contexto económico y cultural. La condición artística idealista no supone una necesidad funcional del objeto, aunque esté condicionado por la misma tradición y relación social. Esa necesidad del diseño es un fin en sí mismo. En esa relación social del arte, la influencia histórica se manifiesta como intención crítica, incluso cuando la obra está relegada al puro historicismo, ¿vale? Esa relación, aun mediada por el conjunto social, es entre el objeto y la persona que lo contempla y no tiene por qué concordar con la intención de su autor. De nuevo, vamos a utilizar el ejemplo tipográfico de Rosarivo antes expuesto. La necesidad armónica de la tipografía en Rosarivo, ¿vale? Esto está en su prólogo, que está aquí, por aquí, lo tengo. Esa necesidad armónica es la que lo excluye de ser arte en un sentido idealista porque remite a un fin necesario que el arte puede pasar por alto, ¿vale? La ruptura armónica manifiesta la necesidad de la ruptura con la tradición que dicta el propio mercado y del que, en mi punto de vista, es totalmente indisociable. Bueno, vamos a ir terminando ya, ¿vale? Vamos un poco con las conclusiones. Bien, a lo largo un poco de esta conferencia hemos intentado dar una interpretación teórica de algunas de las preguntas que más se repiten en el contexto práctico del diseño. La intención de la conferencia no es la de valorar una práctica sobre la otra, sino de diferenciarlas un poco para continuar desarrollándolas. El texto se centra un poco en advertir la necesidad idealista del materialismo al que la disciplina recurre para su propia definición profesional. Utilizamos para esto algunas de las teorías, como hemos dicho antes, de los diseñadores y teóricos más relevantes del siglo XX. Hemos intentado dar solución y mostrar algunas de sus contradicciones, que en este caso hemos identificado como ciertas las fechorías un poco que el conjunto social y económico cometió con ellos a la hora de plantearles la vida, ¿no? Bueno, intentaremos ahora en las conclusiones dar una respuesta, digamos, más certera a las preguntas que ha regido el texto, ¿no? Que son un poco las siguientes. Esto por si queréis en los comentarios o por directo nos lo podéis contar un poco vuestra opinión. Las preguntas un poco son las siguientes. ¿Arte o diseño? ¿Forma o contenido? ¿Cuál es el valor del diseño? Etcétera, etcétera. La primera pregunta solo puede ser contestada en términos idealistas, como hemos intentado argumentar al principio del texto. El diseño es generalmente descrito y diferenciado del arte por su función, que suple la finalidad artística. En esta sentencia se aprecia la teoría del juicio kantiana de la definición de lo bello y el arte como finalidad sin fin. Los diseñadores entienden, sin embargo, que esta finalidad entendida como función, que es esa finalidad entendida como función lo que define el objeto, cuando es el fin.
La función o finalidad siempre es contingente e independiente del objeto. Es decir, no tengo nada... Bueno, si tenéis un boli, es evidente que ese boli es para escribir. Pero yo te puedo apuñalar con el boli. Y no por ello deja de ser un boli, aunque la función haya cambiado, ¿vale? Bien. Como digo, es el conjunto social el que plantea la necesidad en base al sistema económico y cultural del cual el objeto es indisociable. El diseñador materializará esa necesidad y el artista la critica, dentro del mercado que forma parte de la cultura. El fin a través del cual el objeto se manifiesta cambia con respecto al individuo que lo produce, modificando así su función, lo del boli. Desde el punto de vista materialista, arte y diseño no son sino el ornamento en torno al conjunto social, cultural y económico. La disputa en cuanto a forma y contenido yo creo que queda bastante solucionada con los textos de Adorno, la verdad. Desde el punto de vista idealista, el contenido condiciona la forma, pero sin embargo este no se puede percibir si no es a través de su condición material. Esta condición material queda determinada por la sociedad, la cultura y el conjunto económico. Es decir, desde mi punto de vista, son totalmente indisociables, ¿no? El valor del diseño, incluso en el sentido social, está estrictamente vinculado al sistema económico, pues surge de él como disciplina, es decir, surge del marxismo de Morris, como disciplina, digamos, entendida a día de hoy. En el sentido de valor económico, dentro de esta crítica marxista del capital, se vincula con el tiempo necesario para producir un objeto. Eso yo ahora mismo estoy bastante dudoso de ello, bueno, pero digamos que es así por ahora. Las condiciones excepcionales en las que se produce un objeto cualquiera no determinan el valor económico del objeto, ¿vale? Estamos de acuerdo, eso lo hace el mercado. El relato social-económico que se vincula al objeto no le añade un valor real y se identifica como fetiche, ornamento o mito. Por lo tanto, el diseño tiene el valor social que determina el conjunto, siendo gran parte de este valor un fetiche que se reintegra y legitimiza en la cultura como necesidad, ¿vale? Este valor es abstracto porque la idealización supone algún tipo de abstracción, en la que se identifica el relato creativo asociado al diseño. La condición técnica, como hemos comentado, es indispensable para la disciplina. Esta forma parte del contenido del producto desde el punto de vista materialista, junto con el fin para el que surge, supliendo una necesidad. Sin embargo, una disciplina únicamente técnica y sin la capacidad teórica, pues está condenada a una especie de vacío conceptual que sea un poco el que vivimos, yo creo. La falta de teoría se suple con la total inmersión en la cuestión económica, para la que el conjunto social y humanitario pues es un mercado más. La cuestión sobre si la teoría depende o no de la práctica, que es una cuestión que defiende Bonsiepe, podemos decir que sí desde el punto de vista materialista. Sin embargo, la práctica sin teoría está condenada a una especie de repetición un poco estúpida, la verdad. La condición de Bonsiepe obvia su propio devenir idealista, teleológico, en el que los objetos prácticos tienen antecedentes de sí mismos y solo surgen nuevos a raíz de un pensamiento teórico. Igual que la forma y el contenido, teoría y práctica son indispensables, ¿no? En palabras de Maldonado, sin teoría no existe práctica que sea válida, sobre todo práctica revolucionariamente, ¿no? Que es así como muy bonito. Solo la capacidad productiva del diseño, independizada por la teoría, puede acercarse al difuso concepto de libertad creativa que lastra un poco a los profesionales que se dedican a ello, desde mi punto de vista. Es decir, los diseñadores, nosotros. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esta es un poco la primera conferencia que vamos a subir. Espero que haya más, la verdad. Espero que os haya parecido interesante. Nada, dejar un comentario con vuestras opiniones, que por eso las subimos, básicamente. Acordaos de que tenemos cosillas en nuestra tienda online, que podéis echarle un ojo. Están un poco relacionadas con temas teóricos, algunas. Nos podéis preguntar sin ningún tipo de problema. Y nada, pues nada, que tengáis buen día, buena tarde y que sigáis estupendamente.